tenemos la suerte de que alguna gente inteligente nos oye, o mucha más bien, y nos corrige. Y nos corrige con una gran... Y muy finamente nos mandan información, abundando en lo que decimos o corrigiéndonos. Sí. Hay un amigo que es abogado, ¿sabes? No quiere que mencionemos el nombre, pero es un abogado distinguido. Muy notorio que y hemos notable. conocido durante mucho tiempo, Sí, claro, en la universidad y en el foro, como dirían. Y de vez en cuando nos nutre con alguna sí, información relacionada, pero casi de inmediato. Por ejemplo, un día de estos... Y de calidad, Sí, la información. Sí, claro. Sí, claro. Nos mandó dos cosas. Una era relativa a la posibilidad de que Edén Pastora tenga todavía un as bajo la manga. Con el dragado. Que consistiría en seguir dragando donde sí puede hacerlo, porque sí puede hacerlo, ¿verdad? Y que los materiales del dragado los deposite en cierta forma en el cauce del... En curvas especialmente. En curvas, sí, de una manera que ya incluso ese abogado trató en un texto académico, de manera que el río comience a comerse, mientras ellos crean un poquito de territorio del lado allá, el río comienza a comer un poquito de territorio del lado nuestro. O sea, una invasión hídrica. Sí, así, claro. Bueno, pero tan inteligente es cero. No, la tirada es que como ella lo publicó, a lo mejor lo lee. Acuérdense que comenzó con el cuento de ir a Calero con una tontera que vi en Google, ¿verdad? Sí. Pero esa fue una. La otra es más pie a tierra o pie a mesa, porque él sí se fijó en lo que yo a lo que yo no le había puesto atención cuando yo hablé de la lechuga artificial. Que en China, me equivoqué, era en Japón. Y nos mandó 10 casos. 10 casos de cómo están haciendo productos de esa naturaleza. Bueno, sí. El asunto es que yo salí directo a botar un aceite de oliva chino que tenía, porque ya ahora no creo en nada. Resulta que... Bistecs. Sí, unas cosas. Pero él se fijó en que la lechuga artificial de la que yo hablaba es con cera que se hace. Es muy interesante porque sí, la cera está coloreada como yo lo había descrito. Y pues se come con cera. Bueno, no, es que el problema está en que la tratan con color y todo, incluso usan distintos tonos de verde y luego la hacen como que quede corrugada, de modo que a la hora de doblarla en cierta forma, lo que usted ve es una lechuga fresca, sabrosa, apetitosa. Y entonces, si la parte con un cuchillo, parece una lechuga de esas que casi parecen repollo, ¿verdad? Sí. El asunto es que mete las cabras porque se ve gente comiéndolo. Pero además usando materiales como plásticos, cartones, que los disuelven y se ve cómo se ve el proceso de disolución y cómo los van mezclando para generar ese tipo de productos. Los chirulitos de maíz. Sí, claro. Resulta que espero que los de aquí no sean así. Yo voy a preocuparme ahora de cada vez que voy a ir a un restaurante chino. Porque los hacen o japonés, de cartón y una sustancia derivada de petróleo. Sí. No, de verdad. Entonces, claro, uno se pone a pensar. Bueno, yo no sabía comiendo eso. Que el chop suey, esos fideos son de arroz. Eso yo no sabía. Hay unos de arroz. Bueno, los chinos, esos que venden. Donde he preguntado, todos me han dicho que lo hacen de arroz. Los supermercados venden fideos de arroz. Son muy ricos, Sí, y son sabrosos. Muy bien. Pero no es un producto alimenticio. Es más finito. Pero si te dicen que lo hacen de cemento orgánico. No, pero ese de arroz es más finito que el cabello de ángel clásico, por ejemplo. Sí. Es más finito, suavecito al gusto, al tacto. Sí, al gusto y al tacto también. Entonces, uno tiene que decir que comienza a pensar
que si bien los equipos, las computadoras y sus repuestos de origen chino son satisfactorias, hasta ahora yo no he tenido quejas, ya empiezo a tener mis dudas de los alimentos de origen chino. ¿Verdad? El asunto es que te puede llegar a comer algún repuesto de computadora. ¿Cómo? En algún momento uno se puede comer algún repuesto de computadora. No. Un repuesto de computadora me puede comer, eso es cierto. Pero bueno, esas son las ventajas de tener oyentes atentos. ¿Te acordás que nos de aquel señor que había sido director de la imprenta nacional por años y se pensionó, pero tenía esa cultura que se adquiere en esa conexión y que cuando hablábamos de lo de Rusia, de los ríos y de esto, siempre intervenía y nos decía, no es así, que alguna vez con la cebra, esa que era la mitad, y entonces nos mandó, eso se llama así, por esto y esto, porque dijo esto Cañas, que si no sería una cebra que paró de repente, entonces dijo, no, dígale a don Alberto que no es una cebra, que se llama así, 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 y tal, y ya desapareció, ¿no? Hace rato que no se pone en contacto conmigo, era un señor muy preparado, bueno, también es que se aburren de estarnos oyendo, corrigiendo y no aprendemos. No, que estábamos hablando de un río de Rusia, no me acuerdo cómo era, y que nos dijo, no es así, es así, así, así. No me acuerdo qué fue, pero nos dio una explicación clarísima de lo que estábamos. Un lago, perdón. Aral, Baikal. No recuerdo. ¿No te acordás? Sí. Bueno. Bueno, además que pero es muy país tan yo lo comenté. Lo vamos a mencionar. Yo lo comenté porque hace rato que no sé, más de un año que no entra en contacto conmigo. Ojalá que no sea que le ha pasado nada. Pues, era muy agradable. No, es que encontró un programa más interesante. Posiblemente. Posiblemente no le interesan las recetas alimenticias. Ni los productos elaborados. ¿Cómo se diría? ¿Recetas alimenticias o recetas alimentarias? Bueno, yo diría alimenticio es aquello que me alimenta y alimentario es lo que se refiere a la alimentación, ¿verdad? Es que yo lo he oído en ambas. Sí, puede ser que sean sinónimos y no me he dado cuenta. Como alimentante. Industria alimentaria. Sí. Por ejemplo, vos te acordás, hay una palabra que a mí me chocaba un poco, a pesar de que yo estudié bromatología en mi juventud. Industria cárnica. Sí. Pero ahí no puede decir carnosa, carnuda. Cornuda. Entonces, sí, porque deriva de los animales con cuernos. Claro. Y yo sí, claro. En un momento dado, ahí yendo metido en un taxi caluroso en Bucarest, me di cuenta que en rumano esa palabra existe. ¿Cuál? Cárnica. Cárnica, entonces te digo yo, eso a lo mejor está más alatinado de lo que yo pensaba. Bueno, el rumano tiene mucho de latín, sí, claro. Un kilo de carne de vaca se dice así. Kilo de carne de vaca. Imagínate. ¿Y 2 kilos? Así. Así. ¿Y 3 kilos? Así. Con la lengua. Un kilo de carne de vaca. No, de verdad. No, sí. Yo me dediqué un tiempillo, unas cuantas horas, porque tampoco es que uno, a leer simultáneamente ciertos acápites de los cuadernos de Cioran en español, en francés y en rumano. Pero lo más curioso es que de pronto me di cuenta de que estaba haciendo un ejercicio inútil. Son 3 lenguas romances. No, porque él los había escrito en francés. Entonces, ¿por qué diablo estaba leyendo la traducción al rumano? Sí. Si hubiera sido algo que él escribió en rumano, entonces, como ocurrió al principio. Y después, entonces, ya dejé el asunto, pero es interesante como seguirlo para tratar de como de entender un poco
cómo es que se dan esas diferencias. Claro, la influencia de la lengua turca o las lenguas turcómanas en el rumano es enorme, ¿verdad? Eso que señalabas en un programa reciente del general o no sé qué nicaragüense después de la revolución, que tenía una bonita biblioteca y que tenía libros de Darío en inglés. A mí me llamó la atención. Claro. Qué raro, ¿verdad? Porque poesía de Darío en inglés. Sí, claro. Es como que un tico tuviera una obra de Jorge Bravo en inglés leyéndola. Sí. Pero debe haber alguna curiosidad y queda satisfecha si uno... Yo, por ejemplo, he leído alguna poesía de Goethe en bilingüe, pero alguna. Y las traducciones no ahí descubre trucos y cosas. Sí, y luego la poesía completa de Primo Levi, por un accidente la tengo en italiano, español e inglés. Y algunos poemas, algunos los he leído en las 3 lenguas, y uno se encuentra que ahí le meten goles los traductores. Yo tengo un libro de poemas de Heine en español y lo comparé y qué va. Bueno, y ahora es más complicado porque las computadoras traducen. Sí, pero traducen malísimo. Es decir, ya van mejorando. Sí. Ya le recogen a uno la palabra y van traduciéndolo. Pero esos traductores automáticos se usan para meterle subtítulos a textos en inglés, digamos. Sí. Entonces, para rotular en inglés, más bien, es el mismo esquema. Entonces, a veces uno se ve favorecido porque el sonido de la conferencia, por ejemplo, no es bueno. Entonces, no entiende. Entonces se pone a leer y se encuentra con cada burrada en inglés mismo, ¿verdad? Ni siquiera es traducción. Pero esos son las desventajas de la prisa, ¿verdad? Porque esas traducciones verbales que se hacen en grandes autores también, dicen cada yeguada, que si estás oyendo el inglés y lo ves, la traducción que hicieron, verbal, ¿verdad? ¿Qué va? Una vez era Rodrigo Carazo presidente de la República. Yo era decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA. Diana Cecilia Escalante era de la UCR. Estábamos en un acto académico que tenía ciertas características internacionales y Rodrigo era invitado. Y había un público de habla inglesa, un público de habla española, y había una traductora oficial, ¿verdad? Entonces, Rodrigo hace su intervención en español, ¿verdad? Y me pareció interesante porque primero había una traductora oficial y él pudo, por cortesía, haber hecho su discurso en inglés, que lo hablaba perfecto, ¿verdad? Y empezó a hablarlo, y la traductora iba traduciendo, y de vez en cuando él corregía a la traductora. Por supuesto que uno veía el malestar de la traductora. Claro, claro. Pero como 3 o 4 veces la corrigió. ¿Ah? Y interesante porque uno dice, es un hombre de ahí que también le ponía atención a lo que la otra traducía y estaba sintiendo que le estaban traduciendo mal, ¿verdad? Me contaron también alguna vez que ante algunos funcionarios extranjeros gringos, él que hablaba perfecto español e inglés, puso un traductor, ¿verdad?, en la oficina para que le tradujeran. Sí, como vez, bajándoles el piso un poquito. Sí, claro, en Naciones Unidas hay una salita, es decir, una cafetería muy agradable donde se reúne uno a ratos. Y estaba alguien, no recuerdo, creo que era un ecuatoriano, un embajador, con una lista de salarios. Entonces me llegó otro y nos sentamos juntos, empezamos a conversar. Le dije, ¿qué son? Y dice, puchica, qué bestialidad.
estos son salarios de los traductores aquí. Y este señor, sueldo pero exorbitante, un traductor, y entonces le dice otro que está en la otra mesa, le dice, ese señor no sabe nada de nada en 10 idiomas. Puta, un sueldazo, no sabe nada de nada en 10 idiomas, dice, para explicar por qué tenía ese sueldo. Aunque va. Gorbachev tenía un traductor al inglés. ¿Quién? Gorbachev. Gorby, aquí en confianza. Gorby, cuando andaba de vedette ahí en Estados Unidos, después de haberles entregado a Estados Unidos toda la suerte de Rusia, me recordaba que el rey de Bitinia, que se enamoró de Julio César y le entregó su reino a la República Romana. Ese traductor era igualito a un expresidente de México, pero igualito. Entonces, apenas entraba, como la gente empezaba a reírse de pensar que un expresidente de México era el traductor de Gorby. A mí me tocó una vez en una conferencia. Pero el que hizo toda la torta mayor fue Yeltsin. Él fue el que orientó la entrega. Oye, claro. No. Ahí por andar pellizcando nalgas, ¿verdad? Que era lo que hacía con las traductoras. Algún día la historia le escribirá a alguien que sea neutro, que sea neutral, porque claro. Además, porque todo el mundo daba por sentado que a Rusia le iban a trucidar, iban a crear 4 estados separados. Sí. Los planes de Soros allá eran hermosísimos. Pero un ministro de Trabajo de los Estados Unidos, allá por 1990, dijo algo así como que para el año 2015, para esta época, el mundo tendría alrededor de 400 o 500 pequeños estados, pensando justamente en esa desintegración. Justamente no se ha provocado eso, pero fue la percepción que había. Claro. Eso me recuerda el fenómeno de la... Eso empezó en Yalta. de la caída del Imperio Romano, como la vemos desde aquí, con la forma como nos enseñan la historia. En el año 400, ya en el 500 ya no existía el Imperio Romano. Y eso es una mentira del tamaño de la catedral de... Estaba en Oriente. Claro. Se dividió. Sí, claro. Se dividió. Más 1000 años más vivió. Todas las medias. Claro. Un poco lo que pasó con la Unión Soviética es eso. Se les olvidó que la Unión Soviética tenía la República Federativa Socialista Rusa como una parte. Y esa era la más grande. Aún le quedan 17 millones de kilómetros cuadrados. Dice una como que se deshizo. Lo que pasa es que los deseos, cuando decía Merkel, una Europa que va desde Lisboa a Vladivostok. Y esta doña no se le acordó que para hacer eso tienen que hablar con Moscú. Bueno, es que ella habla ruso. Y era oriental. Es que ella habla ruso. Claro que habla ruso. No, pero... Y Putin habla alemán. Claro, por cierto. Una vez dijiste vos, la Führer dos cosas. Y Beto Cañas, no se dice así, se dijo la Führesca, no sé qué. Es una traducción. O algo así. Sí. No, eso eran traducciones. A mí me tocó una vez estar en una conferencia internacional de estudiantes donde había traducción simultánea, por supuesto, de las lenguas elegidas, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces estaba hablando un nigeriano en inglés y de pronto la traductora que nos estaba suministrando el texto en español nos dice por el micrófono, que solo nosotros lo oíamos, ¿verdad? Claro. Sí. Vaya que pues a este tío no le entiendo nada. A este tío. Y entonces se mete una carcajada así todo. Ay, claro. Para no hablar que la gente entienda. Ay, Bueno, es que es difícil a veces, si un traductor, digamos, no entiende los conceptos, debe ser terrible. Pero, traducir o intentar traducir, claro. Ahora, sí. Volviendo a los temas esos de los pronósticos hacia el futuro, tal, a nuestras generaciones nos ha tocado una verdadera revolución mundial en todos los aspectos, ¿verdad? Cómo se ha ido modificando tanta cosa,
que uno, de veras, si echa un poco para atrás y se acuerda cómo era, se da cuenta de que totalmente... Bueno, eso le pasó a la gente que tenía nuestra edad en 1924. Sí, posiblemente. Después, claro. con la Primera Guerra Mundial ahí en medio. Sí, sí. El Imperio Austrohúngaro hecho leña, todos Sí. paisecitos nuevos por todos lados. Sí, tiene que haber sido. Yo recuerdo cuando llegó Armstrong a la Luna, que es Perdón, discutible. como que quiere que aterricemos. No llegó Armstrong a la Luna, pero estábamos viendo la noticia por la televisión, yo en casa de mi abuelita Ofelia, y termina toda la cosa, la emoción de aquello, y dice mi abuela, yo vi llegar el primer avión a Costa Rica. Sí, pues yo también, yo también, cuando llegó Macaya, pero antes no, antes, eso, en 1910. No, ese no. ¿Quién? ¿Pero a quién? Carajo que llegó allá a la sabana. Que se mató. No, después despegó y se cayó. Sí. Después hubo otro avión que se estrelló allá por la paz del Atlántico. Sí. No, y después llegó Lindbergh. pero Lindbergh mi abuela llegó al aeropuerto en 1910. En el 35. No, 27. El 27. 27. Lindbergh. Justamente en una época de este periodo de enero. Sí. Bueno. Entonces debe haber venido 2 veces, porque mi mamá me llevó a ver a Lindbergh. Si no aterrizamos nos pasa lo mismo. Y yo nací en 1929.